Bienvenidos a las dos primeras conferencias que se organizan dentro del máster Software y Sistemas Distribuidos y Empotrados, a los cuales pues, los de Ingeniería de Computadores estáis bienvenidos y así somos más. Hoy empezamos con un plato fuerte, con Microchip y NVIDIA. Entonces son dos empresas, yo creo, punteras en la tecnología y dos referencias muy buenas para el máster. En principio, cuando habéis visto el título de inteligencia artificial, decir, esto se nos sale, hay otro máster de inteligencia artificial. Bueno, pues ellos se encargarán de relacionar este nuevo corriente que hay y todo lo que se está basando en inteligencia artificial en lo que se estudia en el máster y lo que estudias en ingeniería de computadores. Entonces, Miguel y Diego es de Microchip. Microchip ya ha colaborado con este máster en otras conferencias y más que estamos hablando para hacer nuevas colaboraciones. Ingeniero electrónico con una amplia experiencia en los sistemas embebidos y hoy va a centrar la charla en la inteligencia artificial. Así que, Miguel, cuando quieras. Pues venga, muchas gracias. Bienvenidos. Primero agradecer a Javier y a Jessica por invitarnos a participar en estas charlas. Es un placer. Y bueno, como reza el título de mi charla, voy a tratar de hablar de inteligencia artificial o machine learning en sistemas embebidos, digamos. La traducción del edge es difícil en castellano, pero digamos que sería en sistemas embebidos cercanos, ¿vale? Primero de todo, me voy a presentar muy brevemente, ¿vale? Porque tengáis una idea de mi experiencia laboral. Yo empecé trabajando en la Universidad de Zaragoza, unos 2 años en un grupo de investigación, luego estuve en una pequeña startup 1 año y medio haciendo diseño digital en VHDL, ¿vale? Y luego llevo desde el año 2012 en lo que originalmente era Atmel como ingeniero de software, que luego Atmel fue adquirido por Microchip en el año 2016 y desde hace unos 4 años y medio me dedico al puesto de Embedded Solution Engineer, que dicho en cristiano es básicamente ingeniero de aplicaciones cercano, ¿vale? Mi labor es ayudar a los clientes a usar nuestros productos, los productos de Microchip, que ahora os explicaré qué es Microchip, y ayudarles en sus desarrollos, ¿vale? Mi área de especialidad sobre todo es FPGAs, microprocesadores y temas de seguridad, y por eso es un poco por lo que estoy yo aquí, ¿vale? Si nos centramos en qué es Microchip, no sé cuántos de vosotros conoceríais a Microchip como empresa, pero Microchip es un proveedor de dispositivos electrónicos, ¿vale? Generalmente éramos muy conocidos por nuestros microcontroladores hace unos años, pero Microchip en los últimos 8 o 10 años ha estado adquiriendo un montón de compañías, entre ellas Atmel que he nombrado, y tenemos la posibilidad de proveer no solo los elementos de procesamiento, sino todo lo que rodea un sistema embebido, ¿vale? Desde conversores analógico-digital, bloques analógicos como amplificadores operacionales, todo tipo de comunicaciones, de conversión de potencia. O sea, al final somos un proveedor global de soluciones embebidas, ¿vale? Por centrar un poco más el tiro, ¿qué es Microchip en España? Pues Microchip en España tiene dos sedes, 2 oficinas, ¿vale? Aquí en Madrid tenemos una oficina de ventas y soporte comerciales, que es a la que pertenecemos, mis compañeros y yo. Somos unas 15 personas, casi todos ingenieros, unos con un perfil más orientado a soporte técnico, otros con un perfil más comercial, ¿vale? Y luego en Zaragoza tenemos un centro de desarrollo donde se desarrollan diferentes soluciones, desde microprocesadores o para microcontroladores, y allí están unas 35 personas. Aunque yo pertenezco a la oficina comercial de Madrid, yo trabajo desde Zaragoza por razones históricas, ¿vale? Entonces, esta sería un poco la agenda para la charla de hoy, ¿vale? Quiero primero centrar el tiro de qué es la inteligencia artificial y el machine learning, cómo aplica a sistemas embebidos y cuál es el rol de Microchip en torno a la inteligencia artificial aplicada a sistemas embebidos, ¿vale? Si a lo largo de la charla hay alguna pregunta, sentiros libres de levantar la mano y estaré más que gustoso de contestarla, ¿vale? De hecho, voy a intentar que la charla sea un poco bidireccional, porque si no, bueno, os vais a aburrir mucho. Entonces, inteligencia artificial, ¿vale? Estuve consultando Wikipedia, muchas fuentes, para ver qué definición ponía aquí, y al final la que más me ha gustado es esta. Básicamente, Machine Learning o inteligencia artificial podría considerarse el proceso de entrenar un trozo de software, a lo que llamaríamos el modelo, y en base a un dataset, a un conjunto de datos, y que en base a ese entrenamiento previo, luego es capaz de realizar predicciones con datos que no ha visto ese trozo de software previamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo,
cosas donde se ha podido aplicar inteligencia artificial. Cuando yo estudiaba no hace demasiado tiempo, pues mi profesor de inteligencia artificial siempre nos ponía el ejemplo de una conservera de fruta en la que tienen a un señor que lleva allí años evaluando la fruta y él simplemente con verla, tocarla e incluso olerla sabe si la fruta está madura o no. Hacer que un software puramente programáticamente decirle cómo tiene que discernir la fruta madura de la no madura es una tarea no trivial, ¿vale? Entonces ahí es donde entran todos estos algoritmos de machine learning, los modelos que hablaremos, para modelar estadísticamente y ser capaces de hacer unas predicciones similares a las que haría este experto en fruta, ¿vale? Entonces, por dar una noción muy general, en cuanto a machine learning hay como tres grandes grupos o tres categorías de machine learning, ¿vale? La supervisada, la no supervisada y la reforzada, ¿vale? La idea es que la supervisada es justo lo que he descrito antes, o sea, se cogen un cierto número de muestras de unas variables y se va etiquetando grupos de esto es fruta madura, esto es fruta no madura. Tú expones eso, entrenas el software en base a esos modelos y luego el software debería ser capaz de generar predicciones en base al entrenamiento supervisado que tú has hecho. Hay otros modelos que se categorizan como no supervisados, que básicamente lo que son capaces es de clusterizar, o sea, de encontrar características comunes entre las diferentes variables y hacer como grupos sin que tú previamente le digas esto es maduro o no es maduro, o luego os enseñaré un ejemplo con categorías en base a un sensor. El entrenamiento no supervisado consistiría básicamente en que el propio algoritmo es capaz de generar unos grupos, ¿vale? Y luego el reinforcement learning, básicamente esto lo veis todos los días cuando estáis escuchando Spotify o YouTube, en base a los vídeos que veis, el algoritmo que hay detrás es capaz de entender si os ha gustado o no os ha gustado, o si le dais al like o la campanita o lo que sea, y en base a ese refuerzo en el aprendizaje va entendiendo mejor vuestros gustos y os va sugiriendo los siguientes vídeos en función de ellos, ¿vale? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de entrenamiento o de aprendizaje supervisado sería, imaginaos que sois un biólogo y estáis recolectando dos tipos de hojas, ¿vale? Las pequeñas y las grandes. Y vais a medir dos variables, la anchura y la longitud, ¿vale? En función de esas dos variables, vosotros que sois el experto, sabéis decidir si la hoja es del tipo grande o es del tipo pequeño, ¿vale? Por ejemplo, en base a muestras recogidas podría verse una distribución tipo esta, ¿vale? Ya veis, los cuadraditos azules corresponden a una categoría y los azules a otra. No haría falta entrenar un software excesivamente complejo para trazar una línea de separación, algo así, ¿vale? Obviamente esto generalmente no se hace ni con dos variables, ni el tipo de distinción es tan sencilla, ¿vale? Pues entran entrenamientos estadísticos para que la curva de separación entre las diferentes clases sea bastante más compleja. Pero bueno, por mantener las cosas simples, era un ejemplo que nos ayudaba para ilustrar, ¿vale? Vale, este modelo sería capaz de separar los datos que ya previamente hemos recogido, pero si le presentáramos nuevos datos, aparentemente podría generar unas predicciones que tendrían sentidos, ¿vale? Esto es un poco de lo que va la inteligencia artificial, ¿vale? Luego entraré un poco más en detalles de redes neuronales, de deep learning, pero bueno, quería dar una pincelada muy somera, ¿vale? Entonces, una cosa a recalcar es que la inteligencia artificial, lo hablábamos durante la comida, no es una cosa nueva de los últimos 5 o 10 años. Es cierto que ha explotado mucho en los últimos 10 años, pero es algo de lo que se viene hablando desde los años 50, ¿vale? Primero se empezó con el concepto de inteligencia artificial como la manera de crear un software que emulara el comportamiento humano. El machine learning ya entran también conceptos más de algoritmos estadísticos en los que pues, se trata de clusterizar, hay muchas cosas. Y lo que ha explotado en los últimos 10-15 años es el deep learning, ¿vale? El deep learning está basado en lo que se llaman redes neuronales, ¿vale? Entonces, es un poco lo que os quería mostrar aquí. Las redes neuronales es un modelo matemático que trata de imitar a la naturaleza, en el sentido de una neurona real de las que tenemos todos dentro de nosotros, ¿vale? La idea de este modelo matemático es coger una serie de entradas, que las veis marcadas como x1 hasta x5, y la manera de procesarlas es tener unos pesos de promediado, ya veis que al final cada una de estas variables
ese peso va a darle más relevancia o menos en la unión sumatoria que pone allí, y luego la salida de ese promediado de variables acaba pasando por una función no lineal, ¿vale? Esto sería una neurona. Obviamente todos nosotros estamos compuestos de muchas neuronas y las redes neuronales que yo estudié hace unos cuantos años ya solían parecerse a algo tipo esto, ¿vale? Esto es, normalmente cuando yo estudiaba lo llamábamos un perceptrón multicapa, ¿vale? Yo hice trabajos en los que había, me parece que lo máximo que hice fueron 5 capas con unas pocas neuronas en cada capa, ¿vale? Lo que ha explotado en los últimos años es el deep learning. El deep learning consiste en que en lugar de usar una red neuronal tan sencilla como esta, se usan decenas de capas o casi centenares y miles de neuronas, ¿vale? Como veis, cada neurona implica un montón de operaciones de multiplicación y suma. Luego hablaremos por qué ciertos dispositivos funcionan muy bien en este tipo de entornos, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona a día de hoy el deep learning, ¿vale? Hay una fase de entrenamiento, ya lo hemos visto un poco con el ejemplo anterior, pero estos entrenamientos ya no se hacen como cuando lo hacía yo hace 15 años en la universidad, que cogías tu PC en casa, ponías MATLAB y lo dejabas ahí una tarde entera entrenando tu modelo. Ahora directamente se va a grandes centros de datos, luego Javier os hablará de las soluciones de NVIDIA para grandes centros de datos, y allí con una potencia de cálculo tremenda se entrenan esos modelos de redes neuronales que tienen decenas, centenares o miles de neuronas, ¿vale? Eso implica hacer unos cálculos matemáticos súper extensivos, ¿vale? Una vez ese modelo está entrenado, que generalmente se suele entrenar con como dice ahí, bases de datos estándares de imágenes. Deep Learning está funcionando muy bien en procesado de vídeo, luego os enseñaré algún ejemplo, ¿vale? Hay ciertas arquitecturas de esas redes neuronales ya definidas, como ponen allí las YOLO, ResNet. Pero bueno, todos estos modelos se entrenan en lenguajes de alto nivel, en servidores, en lenguajes tal como Python y otros lenguajes así, ¿vale? MATLAB mismamente. La clave que viene aquí en los siguientes pasos que os voy a hablar es cómo trasladamos esos modelos de alto nivel que necesitan una potencia de cálculo no trivial, cómo lo trasladamos a sistemas embebidos como los que podamos tener cada uno en nuestra mano o en dispositivos en nuestra casa, ¿vale? Ahí es donde entra el tema de la aplicación de Machine Learning en sistemas embebidos, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo que hay detrás de aplicar inteligencia artificial en sistemas embebidos? Porque hasta ahora seguro que, bueno, mismamente cuando hablas con tu asistente de Google o de Apple o de lo que sea, en general esa petición no se está procesando en el dispositivo. Generalmente cuando tú le dices, ok, Google, ponme no sé qué canción en Spotify, esa petición acaba yendo al servidor, el servidor la procesa, vuelve y la canción se reproduce. A mí eso, por ejemplo, pasa en el coche y bueno, para mí no es un problema que esa latencia de unos pocos segundos en ir a la nube y volver, a mí es un caso de uso que de momento para mí es aceptable. Pero hay otros procesos donde esa latencia de ir a procesar el procesamiento de las entradas a la nube no es aceptable. ¿En qué casos podría ser? Pues por ejemplo, controles industriales. Si una cadena de montaje, un proceso industrial está controlado por inteligencia artificial, es muy probable que no sea razonable esperar a que algo se procese en la nube y vuelva, ¿vale? Aunque es cierto que las latencias cada vez bajan más, aún así estamos hablando de órdenes de magnitud de diferencia entre procesar en el edge, en el borde, a procesar en la nube, ¿vale? Se me ocurre la típica fábrica de galletas que mediante inspección visual, o sea, mediante haciendo fotos, detecta si hay errores o si hay malformaciones en las galletas. A cada galleta o a cada lote de galletas no puede estar yendo a la nube y volver, ¿vale? Es un ejemplo típico de procesamiento en el borde. Hablamos de lo mismo de medicina, inteligencia artificial aplicada a medicina. Hay veces que eso no puede ser factible simplemente por el hecho de la confidencialidad de datos, ¿vale? Vigilancia, mantenimientos predictivos, ¿vale? Eso es algo que hablaremos luego, pero si estás poniendo un sistema de inteligencia artificial para detectar si un motor está a punto de fallar o si algo está pasando raro en ese motor, quizá no tenga sentido ir a la nube y volver a la hora de procesar esos datos, ¿vale? Cualquier tema relacionado con safety, si se considera inteligencia artificial,
no puede estar basado en salto a la nube, ¿vale? Entonces, ¿qué tecnologías tiene Microchip para acometer esta aplicación de inteligencia artificial en la nube? Pues bueno, hemos comentado que un primer paso para entrenar cualquier sistema de inteligencia artificial es la captura de datos y el etiquetado. Obviamente este tipo de captura de datos, dependiendo de la aplicación, se puede implementar con microcontroladores, microprocesadores, con cualquiera de nuestros sistemas analógicos, ¿vale? En el medio, en la parte de entrenamiento de esos sistemas, nosotros también tenemos productos para centros de datos, como switches de alta velocidad, almacenamiento en nube. El tema de la seguridad es un tema transversal, pero sobre todo hoy me voy a centrar tanto en la parte de la captura como en el deployment, ¿cómo se dice deployment en castellano? En el despliegue en campo, ¿vale? Que ahí es donde todos estos tipos de algoritmos pueden estar corriendo en nuestros microcontroladores, microprocesadores, FPGAs, ¿vale? Esta transparencia resume un poco la oferta o dónde Microchip juega un rol en este tipo de sistemas, ¿vale? Si empezamos en sistemas más sencillos, por ejemplo, para lo que hablábamos, mantenimientos predictivos, un detector de caídas, por ejemplo, el típico sensor inercial que lleva a la gente mayor colgada del cuello para que si en algún momento se cae, por la variación que hay en las variables del sensor inercial, se pueda detectar una caída. Eso es una aplicación típica de inteligencia artificial, ¿vale? Ahí todos nuestros microcontroladores, seguro que conocéis alguno de ellos, SANDE21 es uno de los que se ha usado en Arduino, en AVR, ATmegas también han sido muy conocidos en el mundo Arduino, pues bueno, ahí tenemos soluciones. En la siguiente transparencia os voy a acotar un poco qué tipo de soluciones proponemos para cada una de estas opciones, ¿vale? Si damos un salto más en necesidad de procesado de datos, ahí ya tenemos que saltar a lo que sería un microprocesador, ¿vale? Estamos hablando de procesado de audio, procesado de comandos de voz en tiempo real, sin tener que ir a la nube, ¿vale? Que el mismo dispositivo al que le estés hablando, por ejemplo, un router, una cámara, tu altavoz Echo en casa, directamente sea él el que sea capaz de procesar los datos sin tener que recurrir a la nube, ¿vale? Ahí estamos dando un salto a un microprocesador, ¿vale? Y luego, si ya pasamos a sistemas deep learning de procesado de vídeo en tiempo real, ahí las soluciones que tenemos son FPGAs, ¿vale? Hoy sobre todo me voy a centrar en la parte de abajo y en la de arriba, ¿vale? Por acotar un poco más el tipo de soluciones que tenemos, hemos hablado de que los modelos de alto nivel se suelen entrenar en la nube, ¿vale? Generalmente los grandes, ¿vale? Las soluciones de procesamiento de vídeo o incluso cualquier cosa que encajarían ya en un microprocesador. Pero incluso para cositas pequeñitas nosotros ofrecemos soluciones. Por ejemplo, si empezamos por abajo con los micros de 8, 16 o 32 bits, dentro de nuestras herramientas estándar que se llaman MPLAB, tenemos el MPLAB Machine Learning, que es como una extensión, ¿vale? Que luego os voy a dar un ejemplo de cómo lo que permite usar. Pero si pasamos ya de ese rango de microcontroladores chiquititos a un microcontrolador un poco más potente, un 32 bits, un Cortex M4, M7, ahí incluso puede encajar el usar la derivada de TensorFlow Lite. TensorFlow es uno de los frameworks de entrenamiento y de creación de modelos de inteligencia artificial y tiene una vertiente que se llama Flight, que precisamente lo que permite es exportar. Si el modelo es chiquitito y encaja en uno de estos microcontroladores, permite extraer un código C que se puede correr luego dentro de nuestros microcontroladores, ¿vale? Dando un salto todavía más en performance, yéndonos a microprocesadores, ahí en un microprocesador corre un Linux, por lo que somos capaces de correr un TensorFlow de manera nativa, ¿vale? Escrito en Python. Entonces ahí es mucho más sencillo la integración. Y si damos un salto ya en performance hasta todo lo que podemos ofrecer en Microchip, sería los temas de FPGAs, básicamente, ¿vale? Sería coger un modelo creado en TensorFlow y cómo lo implementamos en una FPGA, ¿vale? De eso también me voy a detener un poco a lo largo de la charla, ¿vale? Empecemos por la parte de abajo, ¿vale? Por cómo capturar, entrenar e implementar en dispositivos microcontroladores de 8, 16, 32 bits con las herramientas que tenemos dentro del Microchip, ¿vale? Para eso vamos a usar un problema sencillo, ¿vale? Vamos a coger una linterna que tiene 4 posiciones, básicamente on, medio rango, bajo rango de luminiscencia y un blinking, ¿vale? Y claro, si quisiéramos de alguna manera saber en qué modo está esa linterna, en una aproximación tradicional con un software escrito a mano, empezaríamos a hacer medidas con un fotodetector, a hacer una comparación digital de valores
y seguramente llegaríamos a algo que funcionaría en ciertas condiciones, pero en cuanto nos moviéramos a otras condiciones de luminiscencia, cambiaría, ¿vale? Por ejemplo, de usarlo aquí a usarlo al final de la sala, seguramente el algoritmo cambiaría y ajustarlo. Programar eso de una manera programática sería difícil. Es un caso típico donde encajaría muy bien el usar Machine Learning o inteligencia artificial, ¿vale? Para ello, no voy a entrar en demasiados detalles, ¿vale? Pero vamos a usar una placa de desarrollo típica nuestra, de un SAN de 21, si no estoy equivocado, un fotodiodo y vamos a usar la linterna anterior en las diferentes posiciones, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Capturar datos, ¿vale? Eso desde nuestras herramientas que se llaman MPLAB Data Visualizer permiten de una manera muy sencilla capturar los datos del sensor de luminiscencia y enviarlos por una UART a la tool y verlos como veis abajo en la gráfica, ¿vale? Esos serían los gráficos en tiempo real, ¿vale? Con eso nos ayuda a entender cómo son los datos y cómo varían en función de las 4 categorías que habíamos apuntado, ¿vale? Sí, entonces el siguiente paso sería ya empezar a capturar datos y etiquetarlos, ¿vale? Dentro de la tool, no voy a entrar en demasiados detalles, hay opciones de hacer capturas. Tú puedes decirle qué longitud quieres, ajustar ciertos parámetros y crear incluso etiquetas directamente de esas capturas hechas, ¿vale? Entonces acabaríamos teniendo una ristra de capturas de diferentes valores para las diferentes posiciones de luz de la linterna, ¿vale? Con todo eso, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues decirle a la tool, bueno, primero sería visualizarlos, analizarlos, cribarlos, ver que no hay ningún error, obviamente, y el siguiente paso sería construir el modelo, ¿vale? Pero, ¿qué modelo construiríamos? Porque hay muchos, lo que hablábamos, la gráfica que os enseñaba antes con los tamaños de hoja era una regresión simple. Hay árboles de decisión, hay modelos deep learning, hay modelos de redes neuronales. ¿Cuál sería el más adecuado? Pues bueno, lo bueno que tiene la suite que tenemos dentro de nuestras tools es que permite lanzar lo que llamamos una query en la que se entrenan muchos modelos, ¿vale? En base a los datos capturados, lo que te va a decir es que, bueno, pues aquí en el fondo se ve que primero lanza la petición, empieza a segmentar los datos, empieza a extraer características, los valida y crea los parámetros de cada uno de los modelos, ¿vale? En el fondo, la salida de todo esto será una lista de diferentes modelos usando diferentes técnicas y las estadísticas de lo bien o mal que lo están haciendo, para que el usuario final pueda decidir cuál de ellos se ajusta mejor o incluso podría usar varios de ellos si la memoria y los recursos del microcontrolador son suficientes, poder usarlos, ¿vale? Entonces, al final, en la fase de despliegue, la propia herramienta que proveemos da una serie de un trozo de software con una API muy concreta, con unas llamadas de software que el desarrollador tiene muy fácil para integrar dentro de su flujo de software estándar, ¿vale? Y básicamente la fase ya de inferencia es cuando cogeríamos la linterna, la pondríamos sobre el software ya de campo, lo pondríamos, se capturaría el dato y se le pasaría al modelo y nos diría una de las 4 categorías de las que le hemos mostrado para aprender, ¿vale? Entonces, esto sería un ejemplo de cómo trabajar con dispositivos chiquititos, con pocos recursos para aplicaciones concretas, ¿vale? Vamos a irnos al otro extremo de las posibles soluciones que os he nombrado, ¿vale? ¿Cuántos de aquí conocéis lo que es una FPGA? Todos. ¿Sí? Hombre, informático. Bueno, mejor, porque así me facilitáis el trabajo, ¿vale? Si comparamos una FPGA con un microcontrolador o con un microprocesador, si hiciéramos la comparación con que te quieres hacer o que te quieres comprar un coche teledirigido, si tú te compras un microcontrolador, tú vas a la tienda, ves los que hay, cada uno tiene sus características y eliges el que mejor te encaja. Con una FPGA sería como si te compraras un juego de Lego y te montaras tú el coche que más se ajusta a lo que necesitas, ¿vale? Una FPGA lo que provee es flexibilidad, porque lo que se diseña dentro de ella es hardware, ¿vale? Entonces, bueno, por insistir un poco ante el punto de qué es una FPGA y qué ventajas aporta, pues bueno, si ante un determinado problema decidimos ir hacia un microprocesador de propósito general, es lo que decimos, va a haber ciertas opciones en el mercado y vas a tener que elegir entre la que mejor se ajuste a tu problema. Si encuentras una solución en el mercado que cumple con tus requisitos, seguramente será más barata que cualquier otra solución.
La opción contraria, si tú quieres irte a muchas performance, es hacerte tu propio chip, o sea, diseñarte tu propio silicio, hacerte tu diseño digital o de señales mixtas y crearte un chip. En general esto es bastante caro. Y la FPGA pues, está un poco a mitad del camino. Es una cosa que tú estás diseñando el hardware, pero no estás gastando el dinero en hacer máscaras de silicio, en crear un chip nuevo, ¿vale? Entonces, por hacer un poco de resumen, la palabra FPGA ya en el fondo dice de dónde viene, ¿no? Es Field Programmable Gate Array, o sea, una lista o un array de puertas programable en campo, o sea, en la aplicación final. Al final, la lógica digital, todo está hecho de puertas, ¿vale? Un flip-flop D se puede hacer con puertas. Entonces, la evolución hace unos cuantos años ya fue que primero se empezaron a salir dispositivos en las que dentro de cada dispositivo había una o varias puertas. Yo con esto he hecho prácticas de electrónica digital, no sé si se seguirán haciendo. Luego empezaron a aparecer las PLDs o las CPLDs, que eran pues, el aglutinamiento de puertas y registros para crear funciones lógicas más complejas, ¿vale? Y ya la aparición de las FPGAs. La FPGA es la combinación de elementos lógicos, que ahora os diré lo que es, y caminos de enrutamiento, ¿vale? Originalmente las FPGAs eran puertas, eran directamente puertas, ¿vale? O sea, tú programabas la interconexión entre puertas, no había nada más entre medio, más allá de la memoria que decidía cómo estaban interconectadas esas puertas. Nosotros todavía vendemos ese tipo de FPGAs, ¿vale? Pero con la evolución, bueno, centrándonos en el tema de los Logic Element, un Logic Element, o sea, que sería la piececita de Lego más chiquitita de una FPGA, o se suele considerar un flip-flop D, o sea, un registro de un bit, más una lookup table de 4, hay otros fabricantes que son 6, pero bueno, una función combinacional, ¿vale? Y estas lookup tables y flip-flops se pueden interconectar a lo largo de toda la FPGA para crearte tu diseño digital, ¿vale? Entonces, ¿cuál ha sido la evolución? Y por eso hablaba de evolución de la lógica digital. Obviamente con puertas se puede crear todo, pero quizás no puedes crear todo lo que necesites en términos de performance. Entonces, en las primeras FPGAs, como os decía, sí que todo eran puertas interconectadas, pero luego se empezó a ver la necesidad de, ostras, me tengo que hacer un multiplicador sumador y si empiezo a coger los lookup tables y los registros, montarlo lo puedo montar, pero no da las performance que yo necesito por los tiempos de propagación entre puertas, registros. Entonces, una cosa que se empezó a meter en las FPGAs son lo que pone ahí math blocks, bloques de matemática, o sea, es un trocito de silicio ya que hace la función lógica de multiplicación y suma. Otra cosa que tampoco era muy eficiente implementar con los elementos lógicos era memorias. No tenía ningún sentido que en una FPGA que tenías 10.000 flip-flops usaras 1.000 para hacer una memoria de doble puerto, por ejemplo, porque no acabas de conseguir las performance o los anchos de banda que necesitabas. Entonces, otra cosa que se ve ahí en amarillo creo que son bloquecitos de memoria distribuidos a lo largo de toda la FPGA que se pueden usar para combinar con los elementos lógicos, ¿vale? Y esto ha ido evolucionando. Como pone en la siguiente transparencia, las FPGAs ya no están creadas solo de Logic Elements, sino que hay bloques de matemática, lo que se llaman aquí DSP blocks, que antes ponía math blocks, bloques de memoria RAM o incluso flash, PLLs, osciladores e incluso hay una variante de las FPGAs que nosotros la llamamos, o en general en la industria se llama System on Chips, que ya no es una FPGA solo, sino que además se le pega un microcontrolador o un microprocesador para no tener que gastar elementos lógicos en implementar ese tipo de funcionalidad, ¿vale? Entonces, lo que os quiero decir aquí es que las FPGAs cada vez son más complejas, cada vez son la aglutinación de más cosas y, por ejemplo, las cosas como los bloques de multiplicación suma son cosas que encajan muy bien en la aplicación de inteligencia artificial, ¿vale? Porque es una manera de paralelizar ese tipo de operaciones. En un microcontrolador tú generalmente tienes solo una ALU y por esa ALU tienen que pasar todas las multiplicaciones y sumas que se implementan en un algoritmo de este tipo y aquí puedes tener hasta decenas, centenares o miles de ellos, ¿vale? Aún así, en algoritmos de deep learning que os he comentado anteriormente, generalmente no suele haber tantos bloques de multiplicación suma como bloques como multiplicaciones y sumas necesita el algoritmo, ¿vale? En función de todas esas neuronas, capas y multiplicaciones que había dentro de cada neurona. Entonces, la función del diseñador digital es hacer el uso más eficiente de los recursos que tienes de multiplicación y suma y cómo alternarlos para sacar el throughput de procesado de datos que necesitas, ¿vale? Entonces,
Es por eso por lo que se justifica que las FPGAs encajan muy bien según la aplicación de qué algoritmos de multiplicación suma, ¿vale? Que hay algoritmos de inteligencia artificial, ¿vale? Una cosa que os quiero recalcar es que hay dos tipos de FPGAs, ¿vale? Las de la competencia y las de microchip. Básicamente, fabricantes como Xilinx, Altera, Lattice, una FPGA hay que configurarla, hay que decidir cómo se interconectan todos esos recursos disponibles, ¿vale? Esa memoria de configuración en los fabricantes que os he nombrado es una memoria RAM, en el sentido de que tú apagas la FPGA y la FPGA se queda desconfigurada. En el siguiente arranque tienes que coger de una memoria externa generalmente no volátil y cargar el bitstream de nuevo en la FPGA, ¿vale? Eso en nuestras FPGAs no hay que hacerlo porque la memoria de configuración ya es una memoria flash, ¿vale? Eso viene al hilo de que hay gente que dice, no, es que implementar ciertas cosas en FPGA es costoso en términos de eficiencia energética, de que las FPGAs consumen mucho, de que no hay que, o sea, hay que poner disipadores, ventiladores. Bueno, con nuestras FPGAs basadas en flash, eso no es así. Podemos garantizar un ahorro de potencia de un 50%, ¿vale? Entonces, un poco por ilustrar las diferencias entre las FPGAs de la competencia y las nuestras, la competencia serían las dos filas, las dos columnas de la izquierda y nosotros seríamos la derecha, ¿vale? Cualquiera de la competencia generalmente desde una memoria externa o interna encapsulada en el mismo package, hay que hacer esa carga del binario, tardan más en arrancar, nosotros no es el caso, ¿vale? Además, el hecho de que la configuración esté basada en flash también les da unos términos de fiabilidad que nos hacen ser muy competitivos en industrias como el aeroespacio, aviación, defensa, industria médica, donde esa fiabilidad nos hace estar ahí, ¿vale? Os prometo que ya no hablo más de las FPGAs de microchip en términos comerciales. Simplemente voy a ilustraros un poco con nuestro buque insignia, digamos, con nuestra última generación de los dispositivos más potentes que tenemos, para ilustraros cómo aplicamos luego la inteligencia artificial sobre ellos, ¿vale? PolarFire, o PolarFire FPGAs o PolarFire System on Chip, que os hablaré después, es la última generación de FPGAs que hemos sacado al mercado, ¿vale? Es una tecnología de 28 nanómetros no volátil, Sonos es una especie de variante de la tecnología flash, y tenemos hasta 500.000 elementos lógicos, hasta 33 megabits de memoria SRAM para aplicación. Esa SRAM no es la de configuración, porque la configuración es no volátil. Y lo que es relevante aquí, los bloques de multiplicación y suma hasta casi 1500, ¿vale? Entonces, junto con que luego os enseñaré unas figuras de consumo que las hacen muy, muy interesantes para la aplicación de sistemas de visión por computador. Tenía una placa por aquí, ¿vale? Luego os la enseño. Entonces, porque os hagáis una idea de cómo está compuesta una FPGA de la familia PolarFire, básicamente en el medio, más allá de que la gente de marketing ha puesto toda la parte de los soft IPs que se pueden implementar, la idea es, ahí hay hasta 500.000 elementos lógicos, ahí pone 481.000 elementos lógicos, hay bloques de multiplicación suma, hay dos tipos de bloques de memoria distribuidos, de 64 por 12 o de 1024 por 20, PLLs, trocitos de microprom. Abajo tenemos los GPIos en dos variantes, los normales que aguantan hasta 3,3 voltios y los rápidos, que para ir rápido solo pueden ir hasta 1,8 voltios. Y arriba tenemos transceidores de alta velocidad. Los transceidores de alta velocidad no voy a entrar demasiado en ellos, pero básicamente es otro trocito de silicio que se pone generalmente en las FPGAs para comunicar de manera serie a una velocidad muy alta. Esa comunicación serie puede ser PCI, que sale ahí, puede ser un 10 gigabit Ethernet u otro tipo de comunicaciones que existen, ¿vale? Es algo que solo con elementos lógicos no lo podríamos implementar, y si ponemos ese trocito de silicio sí que ya podemos implementar ese tipo de comunicaciones, ¿vale? Entonces, la transparencia anterior era la FPGA, esto es el System on Chip. ¿Y el System on Chip qué es? Pues básicamente en azul veis lo que sería la transparencia anterior, una FPGA PolarFire conectada a un microprocesador, a un sistema multicore de procesamiento, ¿vale? En este caso nosotros hemos elegido una arquitectura RISC-V. ¿Por qué? Porque RISC-V, por su estructura open source, RISC-V al final es un set de instrucciones abierto, ¿vale? Pero es cierto que hay un ecosistema alrededor de RISC-V que lo hace muy interesante, sobre todo para industrias como defensa y espacio, ¿vale? Entonces, si sumamos eso, más que RISC-V tiene el mejor coeficiente performance
versus consumo, y ya habéis visto que nosotros estamos muy centrados en el bajo consumo, pues es una arquitectura que encajaba muy bien con nosotros, ¿vale? Simplemente, ¿en qué consiste este sistema de microprocesadores? Son 5 cores, ¿vale? Uno es un core de supervisión. Si conocéis las extensiones de nomenclatura de RISC-V, el RV64IMAC significa que es un RISC-V que es de 64 bits y que implementa las instrucciones de enteros, multiplicación, atómicas y de instrucciones comprimidas, ¿vale? Los otros 4 cores de aplicación son un RISC-V de 64 bits y la GESD que es genérico. Implementa todo lo anterior más instrucciones de precisión doble y simple en coma flotante y las instrucciones de compresión, ¿vale? Al final es un sistema de microprocesador potente. Son 600 MHz y la gran ventaja que tiene es la estructura de memoria que hemos implementado. No voy a entrar en demasiados detalles, pero permite hacer una partición entre procesadores para que en una parte pueda estar corriendo, por ejemplo, un sistema operativo complejo como pueda ser un Linux y en la otra pueda estar corriendo en una aplicación bare metal, un sistema operativo de tiempo real y estén separadas físicamente, ¿vale? Esto aporta ciertos grados de determinismo que en las industrias en las que estamos centrados encajan como anillo al dedo, ¿vale? No es necesario meter ninguna capa de hypervisor para poder correr al mismo tiempo un Linux y un sistema operativo de tiempo real y al final es un determinismo más hardware que software, ¿vale? He hablado de más de lo que quería. Bueno, nuestras herramientas de software os dejo alguna referencia y tanto para nuestras FPGAs más sencillas como más complejas tenemos kits accesibles, ¿vale? Estos 3 ejemplos, ¿vale? Vamos al tema, ya después de hablar de centrar el tiro con las FPGAs, ¿cómo encajan las FPGAs en la aplicación de inteligencia artificial on the edge, ¿vale? Pues bueno, al final la idea es, vamos a tener unos algoritmos, en este caso, de lo más complejo que podremos encontrar, creados en alto nivel, en TensorFlow, en MATLAB, en casi cualquier framework que podamos encontrar por allí, y lo tenemos que implementar luego esto en hardware digital, porque al final os iba a preguntar que en qué lenguaje de programación se programan las FPGAs, pero es una pregunta trampa. Las FPGAs no se programan, se describe lógica, ¿vale? Entonces, al final lo que hay que describir es el hardware digital que quieres que corra tu algoritmo, ¿vale? Entonces, la aproximación clásica con FPGAs era, yo me cojo mi modelo creado en un servidor grande, enorme en Python, y directamente a pelo codifico multiplicaciones, sumas, el scheduling de cómo hacerlas todas en orden para acabar sacando el resultado de todo ese bloque matemático que os he enseñado antes. Eso es una opción muy eficiente, o sea, es la manera de mejor usar los recursos de la FPGA, de usarlos a tope, pero es muy poco eficiente en tiempo de desarrollo, cuesta muchísimo. No es ninguna tontería ponerte a codificar todo eso. Y el problema que tienes es que si luego cambias el modelo, tienes que cambiar todo el diseño que has hecho. Entonces, es poco flexible, en el sentido de que mañana bien, o sea, esto generalmente suele haber una o más personas de software de alto nivel, data scientists generando el modelo, suele haber uno o varios ingenieros de hardware o software embebido, como lo queramos llamar, implementándolo. En el momento que el data scientist decide cambiar el modelo, todo lo que ha estado haciendo hasta ese momento el de hardware es para tirar la basura o por lo menos para no aprovechar demasiado, ¿vale? Entonces, esta opción nosotros la tenemos, está siempre disponible, al final lo hacemos a través de un third party que tú básicamente le pagas, porque, o sea, tú le das tu modelo y le pagas y él te dice, pues ya lo tienes implementado en esta FPGA, pero la siguiente vez que vas con otro modelo tienes que volver a hacer lo mismo, ¿vale? La aproximación que tenemos y que estamos viendo que funciona mejor es la opción de implementar aceleradores, o sea, que la FPGA lo que implemente dentro de ella misma no sea un modelo muy específico customizado, sino que sea un bloque genérico hardware que es capaz de interpretar un código intermedio que no es ni el modelo de alto nivel que he generado en TensorFlow, pero tampoco es algo codificado en VHDL, ¿vale? Entonces, lo que os quiero contar aquí es que os decía que por una parte tenemos el rol del data scientist y luego tenemos el rol del tío que está integrando el diseño digital, ¿vale? Esta aproximación de aceleradores tiene la ventaja de que estos dos tíos que a veces no hablan el mismo idioma o el mismo lenguaje interactúan menos. El diseñador digital coge el IP core que es genérico, que no depende del modelo que vaya a correr dentro de él, sino que es simplemente una cajita negra que tiene que integrar y la integra, por ejemplo, en
flujo de procesado de datos tipo esto, ¿vale? No voy a entrar en demasiado detalle, pero básicamente aquí lo que se está haciendo es, de la cámara que veis ahí se captura el sensor, se escribe en la DDR, se puede hacer incluso algún procesado de esa imagen en crudo, lo que pone ahí el alpha blending, el conversión de espacio de color, lo que sea, el escalado, el de Bayer, todo lo que pone allí, y cuando ya está la imagen en el formato adecuado se le pasa al acelerador, ¿vale? Al bloque 5 que veis arriba. Ese acelerador genera sus salidas y las vuelve a escribir en memoria RAM y es el procesador, el soft RISC-V que pone allí, el que está un poco coordinando la acción de todos ellos, ¿vale? Entonces, nosotros con esta opción de acelerador no damos un IP core, damos una colección de IP cores. Esa colección de IP cores lo que ayuda es a modular los recursos necesarios, ¿vale? Para algoritmos que sean más complejos podremos usar un bloque que use más recursos y que sea más rápido en generarlo, o para soluciones que necesitan una restricción en recursos, pues igual podemos coger un acelerador más pequeñito que no dará las mismas performance, pero usará menos recursos, ¿vale? Os he ilustrado esa caja para decir, da igual si estamos usando la versión V250, 500 o 1000, el interfaz que tiene el acelerador es el mismo. Y lo que se está implementando es genérico, no está linkado a ningún modelo. Entonces, eso es lo que ayuda al diseñador digital a integrar esto dentro de un flujo de diseño digital sin hablar con el Data Scientist. El Data Scientist en algún momento vendrá, le dará un código compilado y lo meterá dentro de ahí y punto. Pero ya no tendrá que estar picando VHDL, ¿vale? Entonces, bueno, porque os hagáis una idea, obviamente hay una línea en la que se nombran los gigaoperaciones por segundo que son capaces de acometer cada uno de estos IP cores. Hay una lista de redes tipo o de modelos tipo que se usan en este tipo de sistemas Deep Learning y las performances que da cada uno de ellos y los recursos que se usarían en cada una de las FPGAs, ¿vale? Lo que pone ahí MPF 100, 200, 300 son las diferentes variantes que hay de la FPGA PolarFire que os he enseñado antes con 100.000, 200.000, 300.000 o 500.000 elementos lógicos. Ya veis que el core más chiquitito en la FPGA más chiquitita ocupa en torno a un 25% de ella, pero si nos vamos a una FPGA más grande puede ser una cosa tan irrisoria como un 6%, ¿vale? En contraposición, el core más grande en la FPGA más grande pues ocupa un 13%. Y bueno, también obviamente si el core es más grande la frecuencia de funcionamiento baja porque es más complejo y los caminos entre registros se hacen más grandes y el tiempo de ciclo se hace mayor, ¿vale? Entonces, porque os hagáis una idea, os he dicho que nuestras FPGAs son muy buenas en consumo. Si aplicamos esta opción de aceleración para inteligencia artificial, conseguimos la mejor compromiso performance por vatio consumido, ¿vale? Ahí veis que en el caso del IP Core de V1000 conseguimos milivatios por gigaoperación, ¿vale? Comparado con opciones que existen en la competencia, lo que os decía antes, mínimo un 50%, pero ahí veis que hay cosas que ahorran hasta o sea, que consumen una tercera parte que otra implementación. Es cierto, merece la pena decirlo, que estamos limitados. Nosotros llegamos hasta un cierto nivel de gigaoperaciones por segundo. Luego Javier os va a hablar de unas cosas que aguantarán teraoperaciones, ¿sí? Una pregunta, mencionas a la competencia, pero por ejemplo, ¿utilizáis el mismo número de DSPs o...? Claro. Depende de lo que hablemos por competencia. Si estamos hablando, por ejemplo, de un microprocesador, hay microprocesadores nuestros o de la competencia que tienen aceleradores, tienen una aproximación similar a esta, de tener un acelerador neuronal. Dentro de ese acelerador neuronal habría que ver cuántos DSPs tienen, pero no es sencillo comparar uno con otro, ¿vale? Yo creo que la mejor comparación es decir el número de gigaoperaciones por segundo que puedes acometer con tu dispositivo, ¿vale? Lo que os decía, luego Javier de NVIDIA os va a hablar de unas cosas que hacen teraoperaciones por segundo. Está en otro rango diferente de... Bueno, ¿vale? Eso es. Los DSP, en este caso, básicamente los IP cores aceleradores que proveemos aquí están implementados a base de usar todos o el máximo número de DSPs disponibles en la FPGA. En una opción de microprocesador con acelerador, allí habrá un hardware específico y no tendrás opción de modularlo. Y lo que pasa con los microprocesadores con acelerador neuronal es que suelen ser los tope de gama de cada gama de los fabricantes. Entonces, si quieres irte a una cosa de estas, la acabas pagando, ¿vale? Aquí la FPGA aporta flexibilidad.
en el sentido de que puedes modular cuántos recursos quieres gastar y qué tamaño de dispositivo quieres usar. ¿Vale? Perfecto. Pues bueno, el framework de inteligencia artificial aplicada a nuestras FPGAs lo llamamos VectorBlocks. Lo llamamos VectorBlocks porque es una empresa que compramos como hace 4 años, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste VectorBlocks? En todas esas cosas que veis ahí en la izquierda. En morado ahora veis destacado la colección de IPs, que ya os he hablado, ¿vale? Hay como 3, pueden ser incluso 5 IPs donde se pueden modular. Pero solo con los IPs no hacemos nada. O sea, lo que se necesita son las herramientas de optimización y calibración de los modelos de alto nivel desarrollados en Python, TensorFlow a código entendible por ese acelerador, ¿vale? Entonces, otra cosa que está incluida dentro de este SDK es estas herramientas, ¿vale? De optimización, calibración y generación del runtime. Estas herramientas serán las que usará el científico de datos antes de darle nada al diseñador digital, ¿vale? Pero tampoco, como esta gente, como estamos diciendo, que no hablan el mismo idioma y que la interacción entre ellos, cuanta menos mejor, en el sentido de que no se entienden, si cada vez que el científico de datos toca un parámetro de esta optimización o de la calibración, tiene que pedirle al de hardware que haga una prueba, que algo no va, que a ver si tiene las performances adecuadas, eso no funcionaría, ¿vale? Eso es un problema. Otra cosa que damos es un simulador preciso a nivel de bit, de manera que el señor de científico de datos es capaz de generarse su modelo, calibrarlo, generar el runtime y probarlo y ver si puede obtener las performances que él quiere, probar con los diferentes, puede parametrizar a ese simulador el acelerador que va a usar, de tal manera que también va a saber el número de performance o de frames por segundo que va a poder sacar. Entonces, él solo puede decidir todos los parámetros y ya decirle en última instancia al de hardware, mira, necesito este IP core, este acelerador de este tamaño, y aquí tienes el binario que va a correr dentro de él. Y el de hardware simplemente lo integra y ahí acaba su interacción y no discuten y no se llevan mal, ¿vale? ¿Qué más es útil para todo esto y está incluido dentro del SDK? Pues bueno, una colección de redes preentrenadas que sirven tanto como para base, porque una cosa que no he nombrado es que en los algoritmos de Deep Learning, ya cuando tú quieres customizar tu red, no empiezas desde cero y te creas tu red desde cero. Tú coges una red preexistente, preentrenada, y lo que haces es cambiar las últimas capas neuronales. Las reseteas, las reentrenas a tu set de datos y lo que haces es ajustar ese modelo ya creado a algo relevante en tu aplicación, ¿vale? Entonces, los frameworks soportados por VectorBlocks son todos, básicamente, porque tanto en cuanto el framework que se esté usando, sea TensorFlow, sea Python, sea el que sea, puede exportar en formato NNX, que es un formato estándar, ya funciona con VectorBlocks, y además tenemos una serie de demos de referencia y hardware de referencia, ¿vale? Hardware de referencia es, por ejemplo, esta placa que he traído yo aquí, ¿vale? Esto es una FPGA pura, con una cámara 4K dual MIPI, y está implementando opciones como esa, ¿vale? Una de las ventajas que permite esta aproximación por aceleradores es la de usar varias redes en paralelo o en serie. En ese vídeo que se acaba de parar, ahora veremos otro. No sé si os habéis fijado, pero en la etiqueta que pone en la esquina superior estaba cambiando. Era básicamente que estaban unos segundos funcionando con un algoritmo, unos segundos funcionando con otro modelo y otros con otro. Eso, si hubiéramos cogido la aproximación clásica con una FPGA, o hubiéramos tenido que partir los recursos de la FPGA para tener 3 algoritmos diferentes y hubiéramos perdido performance, o hubiéramos necesitado 3 FPGAs para correr cada uno de ellos, ¿vale? Con la opción del acelerador lo que se está haciendo es simplemente cargar esos 3 modelos previamente convertidos a algo que entiende el acelerador en memoria, y en tiempo real se le está diciendo ahora ejecuta ahora ejecuta y ahora ejecuta este. Y es una opción muy, muy flexible, ¿vale? Os voy a enseñar, bueno, los hardware de referencia os he mostrado, el de la izquierda es el kit que tenemos para vídeo en FPGA pura, el de la derecha es lo mismo pero con un System on Chip, o sea, con los 5 procesadores RISC-V que os nombraba, y en el siguiente vídeo, si se reproduce, vamos a ver la aplicación de secuencial de redes, ¿vale? Ahora está corriendo una ResNet, le está poniendo la taza, está detectando que es una taza, en algún momento creo que cambia a una MobileNet, eso es, que es otro modelo de alto nivel, y en tiempo real luego va a cambiar a un TinyYOLO, si no estoy equivocado, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ahí detecta una persona.
Y esto es un vídeo grabado, ejecutado con una de estas FPGAs, ¿vale? Una cosa que no he hecho hincapié y debería, es que si os fijáis en nuestros kits, ninguno lleva ni un disipador ni un ventilador, ¿vale? Eso refleja un poco lo eficiente térmicamente que somos, ¿vale? He intentado correr esta demo antes aquí conectando el HDMI, pero hoy han decidido que no se entiende mi placa y el sistema de proyección aquí, ¿vale? Pero si no hubierais visto algo muy similar a lo que os voy a mostrar ahora, sobre todo a la parte de la izquierda, reconocimiento de caras, y hubierais visto que erais capaz de poner el dedo aquí y está calentito pero no quema, ¿vale? Entonces, hubiera estado bien porque esa misma demo de la izquierda la tengo entrenada para que no me reconozca a mí y a mi compañero Rogerio que está ahí, ¿vale? Otra opción es la reconocimiento de cámaras, ya veis que es algo que está funcionando muy fino, y si os pongo este vídeo, si se está reproduciendo, este es todavía más significativo, ¿eh? Ya veréis un poco la rapidez que tiene en el reconocimiento de las matrículas, ¿vale? Decimos matrículas, podría ser personas. Esto creo que es lo anterior, ¿vale? Y no sé si me queda algo más. Esto es todo. Del máster, pero bueno, un par de preguntas, si queréis, se pueden hacer. Abreviamos tanto. Venga, disparad, ¿no? Bueno, yo como hay ellos, tanto lo del máster como grado, estudian la asignatura de sistema de tiempo real, la que hago yo. Las redes neuronales que tenéis en la FPGA, ¿se aseguran tiempo de respuesta máximos? Eso depende del modelo. O sea, al final, lo que proporcionamos con el SDK de Vector Blocks es cómo trasladar un modelo de alto nivel a hardware. Eso, una vez pasado por la herramienta, te va a decir, procesar una imagen, un fotograma, va a costar X ciclos de reloj. Entonces sí que vas a tener una idea de lo que cuesta cada uno, pero ya hay... Dado el modelo, o sea, con un modelo, eso es, exactamente. Esa es la clave.